vamos al libro de Éxodo capítulo 35. Y si vemos parte de lo que nos habla esta porción o parte de esta escritura, de lo que tú y yo podemos encontrar desde la porción del capítulo 35 hasta el día 40, ya para las siguientes semanas se estaría empezando con el libro de Levítico, pero en esta semana, o podríamos decir ya en este tiempo, estaríamos con la culminación de la festividad, o no de la festividad, pero estaríamos dando culminación al libro de Éxodo, hasta el último capítulo. Recordemos que esta semana fueron dos porciones del capítulo 35 al capítulo 40, que fue se le conoce en el hebreo es porciones, pero se le conoce como Vayekel y Pekudei, que significa cuando hagas, o cuando es precisamente que habla cuando el pueblo vino y trajo una ofrenda de su propio corazón. Y después la siguiente parte de la porción es cuentas del conteo de todo lo que el pueblo vino y trajo. Recordemos que al comienzo de esta porción, o del capítulo 35, se nos habla referente como la ofrenda que tenía que presentar el pueblo, una ofrenda que tendría que provenir de su propio corazón. No era un impuesto, no era obligado, no era una ofrenda obligada, sino que era algo que provenía voluntariamente del corazón de ¿quién? Del corazón de cada persona. ¿Cuántos entendemos esto? Si una de las cosas que podemos mirar, primeramente en el capítulo 35 nos habla del día de reposo, enfocándose primeramente en la unidad de lo que es el pueblo de Israel, trayendo una ofrenda para el tabernáculo con unos corazones dispuestos, que debería ser con un corazón generoso. Del capítulo 36 habla respecto a Betzalel y Eliab, que son presentados como hombres con un corazón sabios, que eran destacados en destreza, o que tenían habilidades o destreza para poder elaborar la obra del servicio de lo que era correspondiente al santuario. Del capítulo 37 describe las cosas del lugar santísimo y luego del lugar santo. Del capítulo 38 describe la parte exterior, de adentro hacia afuera. Del capítulo 39 vemos las vestiduras del sacerdocio. Del capítulo 40 establece el tabernáculo y la edificación, establecer las cosas o la configuración, si tú le quieres llamar, del mismo tabernáculo, cómo tenía que estar preparado y cómo tenía que ser hecho, y cómo las cosas se van poniendo en su propio orden en su funcionamiento. Y después vemos que después de ello vino y cayó la gloria y la presencia de Yahweh. Vemos que entonces Vayekel, que significa, perdón, en cuanto a la gente que fue convocada para ofrendar o para traer una ofrenda voluntaria de su propio corazón, y después el conteo de cuánto eran las ofrendas que había traído el pueblo para la edificación que se había presentado. Si vemos en el capítulo 35, y hay muchas cosas que tú y yo pudiéramos tocar, pero vamos conforme el Padre nos vaya guiando. En el capítulo 35 vemos que solamente sucede, o como muchos pudiéramos pensar, nos habla, ¿sabes? Hay mucho que se habla, parte de el capítulo 35, porque la terminación del capítulo 34, lo que podemos mirar del capítulo 34, es algo que se piensa que sucedió después del día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, cuando Elohim vemos que Moisés, una de las cosas que había sucedido, había primeramente subido a la presencia de Yahweh, había subido al monte, y después de eso, cuando el pueblo vino y hicieron el becerro, y una de las cosas, cuando estaba Aarón y vino y descendió Moisés, ¿qué fue lo que dijo Aarón? Dijo, bueno, porque el pueblo trajo todo esto, y esto fue lo que salió. Vemos que en ese momento, ¿qué es lo que había sucedido con las tablas de piedra? Vemos que Moisés las había roto, y después de ello Moisés vuelve a subir delante de la presencia de Yahweh por 40 días y por 40 noches. Después de ese tiempo viene, y es cuando baja Moisés después de este tiempo, y sabes, a esto se le conoce como si Elohim los hubiera perdonado, y cómo renovó su amor por el pueblo. La gente estaba, si pudiéramos mirarlo, emocionada o alegre, y después de haberse sentido perdonados o alegre, vemos que instituye no solamente que el pueblo viniera y presentara una ofrenda de su propio corazón por la alegría y el gozo que había primeramente en sus corazones. A esto se le asimila el tiempo en el que, recordemos que del mes de Elul, o todo el mes de Elul, se le conoce como un tiempo en el que la gente pide perdón, no solamente pide perdón, pero es un tiempo para arreglar sus vidas y sus corazones primeramente ¿con quién? Con el Padre. Después, a los 10 días, vemos que después del mes de Elul, se le conocen como los 10 días temibles, cuando viene y se hace un tiempo de ayuno. El último día viene y se hace un tiempo de ayuno. Y una de las cosas que dice que Moisés no comió ni bebió por cuánto tiempo.
por 40 días Moisés no probó alimento durante ese tiempo. Vemos que cuando Moisés desciende de aquel lugar con las tablas, el pueblo es como si el pueblo hubiera encontrado nuevamente el favor y la misericordia y amor del Padre, porque recordemos que había un gran pecado que el pueblo de Israel había hecho. ¿Cuál era ese gran pecado que el pueblo de Israel había hecho? La fundición del becerro de oro. Si vemos que en los capítulos anteriores, del capítulo 20, lo que abarca del capítulo 19, del capítulo 20, más hacia adelante, se le conoce como que si fue el Padre que hizo un compromiso con el pueblo de Israel, y en medio de ese compromiso vemos que una de las cosas que Yahweh le había entregado al pueblo había sido los 10 mandamientos, pero se comprometió ¿con quién? Con el pueblo de Israel, donde prometió ser un marido para ellos, si tú le quieres llamar de esa manera, y vienen las especificaciones y cómo el pueblo también se compromete, y dijeron todos a una sola voz, haremos todo lo que él ha dicho, y vemos que en ese momento se le conoce como si entraron en un contrato matrimonial. Pero vemos qué es lo que sucedió después de cuando el pueblo se compromete con el Padre. ¿Cuál fue el pecado? Se le podría decir donde el pueblo pecó y se distanció de ¿quién? Del Padre. Vemos que fue la fundición del becerro de oro. Al ellos construir el becerro de oro, dice la palabra, dice, parte de los 10 mandamientos, que no harían imagen delante de ¿quién? De él, ni se postrarían delante de otras imágenes. Y vemos que al ellos adorar al becerro de oro, una de las cosas que Aarón dijo, porque ese es el Dios que nos sacó de la tierra, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Si vemos siempre la tendencia del ser humano, va a ser es mirar algo físico a que adorar. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces la tendencia del ser humano, tú puedes mirar, ¿por qué a veces tanta idolatría que tú puedes mirar? Porque muchas veces la gente necesita mirar algo a quien ellos puedan adorar, pero adoramos inútilmente o falsamente, porque la palabra dice que tales, dice, así como son los ídolos, dice, así son los quien los hacen y que los adora. Tienen oídos y no oyen, tiene boca y no hablan. Y vemos que parte del mandamiento que Yahweh había dado para el pueblo de Israel es que no haría imágenes delante de él, porque él es un Elohim celoso que castiga la culpa de los padres. ¿Cuántos entendemos parte de lo que el Padre estaba hablando? Al ellos hacer el becerro de oro, ellos habían pecado grandemente, y no solamente pecaron, sino que recordemos que viene una gran mortandad ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Y para cuando Moisés desciende de la montaña juntamente con las tablas, después de estos 40 días, es como si el pueblo de Israel se hubiera sentido perdonado, por cuanto Yahweh los había nuevamente perdonado, si tú le quieres llamar de esa manera, y el amor de Yahweh había sido renovado ¿sobre quién? Sobre sus propias vidas. Moisés entonces vemos que baja con las tablas que representa el perdón de Elohim, y que había sido renovado sobre el pueblo. A partir de esto comenzaría lo que tú le quieres llamar la construcción del tabernáculo. Y una de las cosas que establece como principio, vamos al capítulo 35, dice, y habiendo reunido Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo, estas son las cosas que Elohim les ha ordenado, dice, que hagan. 6 días se trabajará, pero el 7º día será santo para ti, será día de reposo consagrado a Yahweh. Dice, todo aquel que haga algún trabajo en él, dice, se le dará muerte. Dice, en el día de reposo, dice, no se encenderá fuego ninguna de sus, ¿qué dice la palabra? Ni en ninguna de sus habitaciones. Vemos que entonces una de las cosas que primeramente Moisés, al bajar de aquel lugar, que es lo que primeramente les establece, dice, y esto es lo que Elohim les ha ordenado. Dice, 6 días se trabajará, pero el día 7º sería día de completo reposo. ¿Para quién? Para Yahweh. Dice, ninguna persona hará ningún tipo de trabajo, dice, sino que la persona que haga algo, dice, se le dará muerte en ese día. Dice, en el día de reposo no encenderán, dice, fuego en ninguna de sus habitaciones. Vemos que ahora, a partir de que comenzaría lo que era la construcción del tabernáculo, establece el 4º mandamiento, lo que pudiéramos mirar. A pesar de que comenzaría con la edificación, lo que podemos llamar del tabernáculo, que iban a trabajar, vemos si una de las cosas que podríamos poner en mente, baja Moisés de aquel lugar, y una vez que Moisés baja con las tablas, el pueblo se sintió, si tú quieres, perdonado, o el amor de Yahweh renovado sobre sus propias vidas, debido al pecado que ellos habían cometido, y se le conoce que era como un tiempo de Yom Kippur, donde el pueblo había sido perdonado. Y vemos que Moisés desciende de aquel lugar, y lo primero que Moisés les da como instrucción, dice, 6 días se trabajará, y el 7º día será día de completo reposo santo. ¿A quién?
a Yahweh, dice, no se encenderá fuego alguno, dice, ni habrá fuego en donde, en vuestras habitaciones, porque recordemos, hay mucho dilema en lo que tú y yo podemos mirar el día de reposo. Parte de lo que tú y yo podemos mirar el día de reposo, para ellos el encender fuego requería de trabajo. No solamente el trabajo de ir y cortar la leña, traer la leña, pero tener que hacer fuego para encender ¿qué cosa? Para encender la leña. Eso requería ¿de qué? De esfuerzo o de trabajo. Hoy en día el que tú puedas encender la luz de tu habitación o de algún lugar no significa que estás encendiendo, no requería un esfuerzo como tú y yo podemos mirar el día de hoy. Parte de lo que es el judaísmo hoy en día, muchos establecen un cerco de lo que es de protección. Tanto es así que es ese cerco de protección para que no se quebrante el mandamiento. Muchas veces está en el dilema si puedes encender el carro para ir a algún lugar o si no lo enciendes. Eran parte de los dilemas que tenías. Si tenías que encender la estufa, eso generaba fuego y muchas otras implicaciones que provienen a través del judaísmo. Pero la palabra dice en sí que no se encendería fuego porque esto requería ¿de qué? De trabajo, de alguna labor, en las cosas que tenían que hacer, que tenían que preparar. Eran 6 días los que ellos tenían que trabajar dentro de la obra del tabernáculo, pero 6 días, pero dice, pero el séptimo día era día de completo reposo y separado ¿para quién? Para Yahweh. Ahora, el establecer el cuarto mandamiento, cuando ellos antes de que vayan a comenzar la obra y la elaboración del tabernáculo, el enfrentarse o el ellos traer todas estas cosas, cuando el pueblo viene y se presenta, ¿qué fue lo que el Padre les había dicho cuando él vino? Lo que podemos mirar que sería como el anillo de compromiso, cuando hay un compromiso o cuando hay un pacto de por medio, que es aquello que el Padre les había entregado como una señal. El Éxodo capítulo 31 miramos qué es lo que Yahweh les había entregado como una señal, que sería una señal entre él y su pueblo a través de sus generaciones. ¿Cuál era ese compromiso? O qué era esa marca evidente de que había un compromiso entre el pueblo con Yahweh y Yahweh con el pueblo. Dice, porque yo seré su Elohim y ellos serán como mi pueblo. ¿Y cuál era esa marca distintiva que había para el pueblo? Di conmigo, el mandamiento de guardar, dice, 6 días trabajarás, y el día séptimo sería día de completo reposo y santo. ¿Para quién? Para Yahweh. Cuando el pueblo pecó por medio del becerro de oro, hubo una separación y se quebró, si tú le quieres llamar, ¿qué cosa? Ese compromiso y ese pacto que Yahweh había hecho con su pueblo, para que nuevamente el Padre pudiera volver a tomar, o que ellos pudieran volverse a acercar nuevamente a Yahweh. ¿Cuál era esa marca que tenía que ver nuevamente entre el pueblo? Que tendrían que guardar los días de reposo a través de sus generaciones. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Cuántos de nosotros, por qué tú y yo guardamos el día de reposo? No guardamos el día de reposo no solamente porque así se dice que lo tenemos que guardar. Número 1, se guarda el cuarto mandamiento. Di conmigo, porque es un mandamiento establecido en la palabra y no por el hombre. ¿Cuánto lo entendemos? Muy diferente a lo que es el mandamiento. Cuando tú y yo podemos mirar el día domingo, ya no fue un mandamiento dado por quién, dado por Yahweh, sino que ese mandamiento vino a ser interpuesto por medio de Constantino en el año 324, donde muchas de las cosas cambiaron y donde se cambió el día de reposo al día domingo. ¿Cuántos entendemos eso? Y al ver ese cambio, vino, fíjate, es algo tan sutil que viene y ocurre porque el día sábado nos aparta y nos santifica, no porque lo diga yo. Si tú lo puedes leer dentro de la palabra, sería un día separado. Dice, y el día séptimo, dice, sería día separado y apartado. ¿Para quién? Para Yahweh. La palabra apartado proviene de la palabra kadosh, que significa santo o separado o consagrado. Es un día que se pone aparte de todos los demás días. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, y te acordarás del día de reposo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no podemos olvidarnos del día de reposo, sino que todos los días debemos de acordarnos conmigo del día de reposo, porque es a través de nuestras generaciones. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo llegamos al día viernes, si tú le quieres llamar, nos acordamos del día sábado, que es un día separado y consagrado. ¿Para quién? Para Él, donde no hacemos trabajo alguno, no hacemos labor alguna, porque es un día separado o consagrado o puesto aparte de los demás días. Dice, 6 días trabajarás
Y el día séptimo será consagrado ¿para quién? Para Yahweh. ¿Qué es lo que hacemos en medio de ese día? Tomamos un tiempo de apartarnos, de separarnos. No hacemos nada de los que nos placen ese día, sino que es un día separado y apartado ¿para quién? Para Yahweh. Dice, y te acordarás del día de reposo. Sabes, muchas veces, no importa qué es las cosas que tú y yo hagamos. No significa que en el día de reposo no puedes salir, no significa que no puedes viajar o que no salgas de tu ciudad. No implica todo eso muchas veces, pero no importa si tú y yo dice que es a través de nuestras generaciones donde quiera que tú y yo habitemos. ¿Qué es lo que si por algún motivo o alguna razón tú y yo llegamos a viajar y salimos por el día miércoles y por algún motivo tuvimos que regresar hasta el día domingo o hasta el día lunes? ¿Qué es lo que va a pasar? No porque tengamos vacaciones o un tiempo libre, significa que no me voy a acordar del día de reposo, sino que el día de reposo lo voy a guardar y lo voy a guardar donde quiera que habitemos. Si me tocó estar en este lugar o si me tocó estar fuera de Texas o lo que tú quieras, no importa dónde me encuentre, di conmigo, es un día apartado y consagrado ¿para quién? Para Yahweh. Donde llego el sábado, me divertí, tal vez por algún motivo tuve un viaje familiar y pues, haces la familia todo el tiempo. No porque llegue el viernes significa que porque no estoy acá de este lado no lo voy a guardar, sino que ese día lo separo, lo aparto, lo consagro, y ya después del día sábado o el día domingo reanudo todas mis actividades que estaba haciendo regularmente. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es un día apartado, di conmigo, ¿para quién? Para Él. Porque esa es una señal entre Él y su pueblo. Si yo te pregunto, ¿cuántos somos de Él? Déjame decir, a un lado, si somos israelitas, si creemos que somos Israel, pero vamos a ponerlo, si somos de Él, ¿cuántos somos de Él? Amén. Y si somos parte de su pueblo, ¿cuál es la señal entre Él y su pueblo? Guardar el día de reposo a través de nuestras generaciones. Dice estatuto perpetuo donde quiera que tú y yo habitemos. No dice si habitas en Israel, dice donde quiera que tú y yo venimos. Recordemos que venimos de una dispersión que se llevó hace mucho tiempo y muchos años atrás. Y parte de esa dispersión, mucho de lo que fue el pueblo fue dispersado entre todas las ciudades y entre todas partes. Y donde tal vez muchos de nosotros, sin darnos cuenta o aún dándonos cuenta, muchos de nosotros llevamos sangre hebrea de muchos que vinieron dentro después de lo que tú y yo conocemos en la escuela. Nunca se nos enseñó eso, pero lo que conocimos como la Santa Inquisición no fue algo que fue tan santo, sino que la Inquisición representaba en el que por medio de Cristóbal Colón, que había salido de España, Cristóbal Colón siendo un hombre, si tú le quieres llamar judío, y muchos de los que salieron de las 3 carabelas para el descubrimiento de América, muchos de ellos vinieron a habitar las cosas hacia muchos lugares, y donde parte de lo que se le conocía como la Santa Inquisición era que las personas tenían que renunciar a su identidad, si tú quieres, judía, para aceptar se me fue la palabra, la religión católica, si tú le quieres llamar de esa manera, donde eran obligados a tener que abandonar el judaísmo o sus creencias, sus raíces hebreas, para convertirse ¿a dónde? Al catolicismo. Y parte de lo que eso fue poblado, mucho de lo que es México, mucho de lo que fue Estados Unidos, y muchos de ellos vinieron a habitar hacia este otro lugar, porque se le conocía, porque fueron obligados a tener. Si tú puedes mirar Monterrey y muchos otros lugares, aún la ciudad de Puebla, yo estaba mirando hace poco, la ciudad de Puebla fue fundada por una mujer judía. Y te estoy hablando hace de muchos años y de mucho tiempo atrás, pero parte de lo que tú y yo podemos mirar era parte de lo que era la señal dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál era esa parte de esa señal? Guardar el día de reposo, di conmigo, a través de nuestras generaciones. Para que ellos pudieran venir nuevamente y poder tener ese acercamiento. Si tú lo puedes leer, vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice, di a los hijos de Israel, dice, observarán los días de reposo, dice, por cuanto es una señal entre yo y ustedes, ¿qué dice la palabra? A través de sus generaciones. Entonces pensamos y vemos en lo que había en el relato, lo que había sucedido con el pueblo de Israel, o pensamos un poco en el relato, una de las cosas que había hecho, el pueblo había pecado, o había cometido un pecado muy grande. Vemos que muchos murieron por la consecuencia del becerro de oro, por el pecado del becerro de oro. ¿Y qué es lo que Yahweh les había ordenado? Que guardarían el día de reposo, porque sería como una señal, o si tú le quieres llamar, sería como el anillo, si tú le quieres llamar, de compromiso
entre el pueblo de Israel y ¿quién? Y Yahweh. Era una señal como pacto, estatuto perpetuo, y vemos que el pueblo es infiel con el becerro de oro. Moisés vuelve a subir por las tablas. Ahora Moisés escribe las tablas, ahora por medio. Ahora, ¿de qué manera tú y yo lo ponemos? Todo lo que está escrito en la palabra, dice la palabra que fue escrito para enseñanza nuestra. Dice, para los que hemos llegado en el final de los tiempos, fue escrito y para enseñanza y para instrucción nuestra. O sea, todo lo que tú, voltea con la persona que está te leyendo, todo lo que tú y yo vemos escrito en el Antiguo Testamento, fue escrito también, pedí conmigo, para nosotros. Y a través de cada parte que tú y yo leemos, tú y yo podemos tener una enseñanza para nuestras vidas. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿en qué representa todo esto que el pueblo pecó con el becerro de oro y que el pueblo tuvo que, a Yahweh volvió a entregar los 10 mandamientos, o mejor dicho, eran los mismos mandamientos, y Moisés tuvo que descender con ellos? ¿Y por qué la primera instrucción era tener que guardar el día de reposo a través de sus generaciones? Muchos de nosotros, o lo que tú y yo podemos mirar ahora, ¿cómo lo podríamos aplicar a nuestras vidas? Una vez que tú y yo o nosotros nos encontrábamos, dice la palabra, dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos reconocemos eso? Si tú haces una memoria de cuál eran nuestras vidas antes de venir a Él, no eran muy diferentes a lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era suyo y era del Padre. Y por medio del becerro de oro, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una separación entre Elohim y ¿quién? Y el pueblo. Dice la palabra, dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Elohim y nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo nos encontramos viviendo en las cosas del mundo, dice la palabra que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Muy parecido como se encontraba el pueblo de Israel, cuánto lo entendemos. De no poder tener un acercamiento y una relación con ¿quién? Con Él. Porque parte de lo que había hecho, había habido un pecado con el pueblo de Israel y estaban separados. Lo mismo aplica para nuestras vidas. Antes de tú y yo venir a los caminos del Padre, estábamos separados de Él, muertos en nuestros delitos y pecados. Y recordemos que el pecado representa ¿qué? Muerte. ¿Cuántas personas habían murieron? O cuántas personas, dice la palabra, que fueron muchos los que murieron por medio del pecado del becerro de oro. Por cuanto el pecado, di conmigo, es reflejado en ¿quién? En muerte. O tú y yo sembramos, dice la palabra, que sembramos para vida o cosechamos para muerte. ¿Cuánto lo entendemos? Todo lo que tú y yo hacemos en nuestras vidas, nadie está exento el que no vamos a cosechar lo que tú y yo hemos sembrado. No por el hecho de decir, bueno, es que yo no conozco que esto sea malo, que esto sea bueno, no significa que yo voy a estar exento de las cosas que pueden venir en contra de nuestras vidas, porque cada acción tiene una reacción. ¿Cuántos entendemos? Es la ley de la física, si tú le quieres llamar. ¿Cuál es la ley de la física? Si tú avientas algo hacia arriba, no por el niño no saber que si avienta algo va a caer hacia abajo. Por inercia, algo que avienta hacia arriba va a caer. Si tú tomas una actitud y golpeas algo muy fuerte, según con la acción y con la fuerza que tú golpees, será la manera que algo eso será disparado, será movido hacia un lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Y el hecho de no conocerlo no significa que no vamos a recibir las consecuencias. Porque dice que dice la palabra, dice, pero que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas cosas no nos sucedieron en esta vida por no conocer los caminos y los principios de Yahweh? ¿Y cuántos fuimos acreedores de aquellas cosas que habíamos sembrado y cosechamos de ello? ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿A cuántos nos fue mal estando en las cosas del mundo? O estando o caminando. Y muchos decimos, bueno, es que Dios nos castiga. Nunca se ha escuchado que la gente dice, bueno, es que Diosito te castigó o es que Dios la castigó. No, sabes, Dios no castiga. Dice el libro de Jeremías, dice, reconoce
cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Vivo yo, dice el libro de Ezequiel, vivo yo, declara Yahweh, dice que no se dirá más este refrán entre el pueblo de Israel, que los hijos comieron las uvas. Dice que los padres comieron las uvas y los hijos tienen dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá. O sea, cada quien, di conmigo, es responsable de sus propios hechos. Cada quien es responsable de sus propios actos. Muchas veces decimos, bueno, es que porque mi papá es así o mi mamá era así, mi papá y mi mamá tienen la culpa. No, la culpa tal vez sí la tienen los padres por no habernos educado y enseñarnos y mostrarnos cuál es el buen camino. Pero el hecho de que significa que hayan sido de alguna manera, no significa que la culpa va a recaer directamente sobre ellos, sino que la culpa va a recaer sobre ¿quién? Sobre nosotros mismos, porque quien estamos obrando y haciendo lo malo, ¿quiénes somos? Somos nosotros. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, y largura de años tendrás sobre esta tierra. La palabra no dice, honra a tu padre si tu padre fue bueno, si tu padre fue malo. O no dice, honra a tu madre si tu mamá fue buena o si fue mala. Porque muchas veces decimos, es que yo no voy a obedecer a mi papá porque es bien gruñón, es bien mal, etcétera, etcétera. No, dice la palabra, si largura de años, y hay mucha risa, ¿verdad? Yo también hice lo mismo. Muchos de nosotros actuamos de esa manera. ¿Y qué es lo que hacemos automáticamente? ¿Sabes? La tendencia del ser humano, siempre di conmigo, es buscar, ¿qué cosa? Culpables. Nunca el ser humano va a tener la culpa. Siempre la culpa la va a tener alguien más. Y sabes, ese es el pecado más grande. ¿Y sabes por qué es el pecado más grande? Porque no te permite reconocer tus propios errores. Y cuando no permites reconocer tus propios errores, no somos capaces de reconocer cuando hemos obrado injustamente, cuando hemos obrado rectamente. Y para que tú y yo podamos volver a los caminos del Padre y podamos ser perdonados, es necesario que tú y yo reconozcamos nuestros pecados. Dice, porque el hombre que confiesa sus pecados, ese hombre alcanzará ¿qué cosa? La misericordia. Dice, más el que encubre su pecado, dice, no prospera, mas aquel que los confiesa alcanzará la misericordia ¿de quién? De Yahweh. Pero si yo no soy capaz de reconocer mis propios pecados, de reconocer cuando hago algo malo, eso es algo que me impide el poder tener una relación con ¿quién? Con Él. Vivo yo, declara Yahweh, dice el libro de Isaías, dice que no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos. Pero para yo poder tener un arrepentimiento o un retorno a las cosas del Padre, necesito reconocer que soy pecador. ¿Cuántos lo entendemos? Mas el ser humano no reconoce sus pecados. O esa es la tendencia del ser humano. ¿Sabes? Esa es la gran herencia que Adán nos dejó. ¿Y por qué la gran herencia que Adán nos dejó? Tú lo puedes mirar en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que sucedió con Eva? Dice que Yahweh fue creado conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Yahweh. Mas sin embargo vemos que le hizo una ayuda idónea, que fue ¿quién? Su mujer Eva. Y vemos que vino la serpiente, que representa, si tú le quieres llamar, a Satán. ¿Y qué es lo que hizo? Vino y habló al oído y ahí al corazón de Eva. ¿Y qué le dijo? La ordenanza de Yahweh dice, de todo lo que hay en este fruto podrás comer, mas solamente de este fruto no comerás. ¿Cuántos entendemos eso? En el momento en el que Yahweh dijo, de esto no podrás comer, eso es algo, di conmigo, que se vuelve tentador. Siempre lo que no debemos hacer es lo que se vuelve más tentador hacia nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Somos inclinados hacia esa naturaleza. ¿Y qué es lo que vino y Eva? ¿Qué dice la palabra? Que Eva comió del fruto. ¿Y a quién le dio? Adán. Yo me pregunto, ¿Eva lo obligó? ¿Eva tenía una pistola o tenía algo ahí con que amenazarlo, o un bate, o yo no sé, tenía algo? No. Mas sin embargo, la serpiente fue astuta, dice que engañó a Eva, y Eva le dijo, dice, mira, ¿quieres
En lugar, ¿qué es lo que Adán debería haber hecho? No, estás malo, yo no sé. Dijo, bueno, pues probó. Y cuando vino Yahweh, dice que tenían una relación con Yahweh en el jardín del Edén. Y cada mañana se presentaban delante de él y tenían una relación. Fíjate qué hermoso era. O sea, venía y se presentaba Yahweh y estaban delante de él y hablaban. Pero en el momento que pecaron, cuando vino Yahweh en medio del jardín del Edén, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Lo mismo sucede por inercia en la vida y en el corazón de la gente. Cuando una persona peca, ¿qué es lo primero que sucede? Te sientes indigno de que Dios o Elohim pueda hacer algo por tu propia vida. Y te sientes incapacitado de poder levantar tu voz y levantar un clamor y decirle, Padre, sabes, yo necesito de esto. Porque ese pecado nos hace una separación entre Él y nosotros. Por eso dice la palabra, dice, porque vuestros pecados han hecho una separación entre Él y nosotros. Es como una muralla que ponemos. O sea, evidentemente se vio reflejado que Adán y Eva habían pecado. O sea, todos los días tenían una relación. Y en el momento en el que ellos pecaron, ¿qué es lo que primero que sucede? Se vieron desnudos. Ahora, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Si así habían andado siempre. Pero debido a que ellos pecaron, se despertó algo donde, en ellos. Y dice la palabra, dice que Elohim los cubrió ¿con qué? Con pieles. Desde el principio de la creación, siempre ha tenido que haber un sacrificio para que tú y yo pudiéramos acercarnos ¿con quién? Con Él. Si es evidente que hubo pieles de animales para cubrirlos a ellos y para cubrir la desnudez, significa que tuvo que haber un sacrificio de ¿qué? De por medio para poder cubrir ¿el quién? El pecado de Adán y de Eva. Pero ¿cuál fue la reacción de Adán? Cuando dice Yahweh, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Qué fue la reacción de Adán? Adán dijo, ¿sabes una cosa, Padre? Yo pequé, yo obedecí la voz de Eva y yo pequé y me desvié. No, pero ¿qué fue lo primero que dijo? La mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Qué fue la reacción de Aarón? Y cuando Aarón pecó y vinieron todo el pueblo y trajeron los zarcillos de oro y todo lo que el Padre les había dado cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y vinieron y se lo trajeron a Aarón, en lugar de Aarón decir, no, eso no es algo que podemos hacer, sin embargo vemos que Aarón lo echó ¿a dónde? Al fuego. Y cuando vino Moisés, la primera respuesta de Aarón dice, ¿qué es lo que has hecho? Dice, porque el pueblo trajo esto y esto es lo que salió. Sabes, el no reconocer nuestras fallas nos separa de la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y la reacción del ser humano siempre va a ser eso. Cuando tú haces algo malo, tú siempre vas a culpar a alguien más. O vas a culpar al vecino, vas a acusar a la otra persona y vas a decir, es que actuó así, porque actuó así, yo también tuve que hacer esto y me tuve que haber obligado. Y hacemos y deshacemos, pero nunca la culpa la tuve yo, sino que siempre la culpa la va a tener ¿quién? Alguien más. Y sabes, y cuando hay eso, es muy difícil, o ese es el pecado más grande sobre la vida de una persona, porque no nos permite reconocer nuestros errores. Y la palabra dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Elohim Padre. Y para yo poderme acercar a Él, tengo que reconocer que Él murió y que Él resucitó. Y que para que yo me pueda acercar a Él, yo tengo que ser perdonado. Pero para que yo pueda ser perdonado, yo tengo que reconocer ¿qué cosa? Mis pecados. Y no solamente reconocer los míos, pero también a perdonar ¿a quién? A perdonar a otros. Dice perdonar para que sean perdonados. Muchas veces deseamos el perdón de Él, pero no estamos dispuestos a tener que perdonar. Y si no estamos dispuestos a perdonar, no lo digo yo, pero dice la palabra, dice perdonar para que seamos también perdonados. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, mucha gente en esta vida nos ha herido, nos ha traicionado, nos ha ofendido y ha obrado de tal manera.
y de muchas formas que tú no te imaginabas que esa persona, si tú quieres, te fuera a fallar, o que esa persona que menos lo esperaba, que tú tenías una confianza, fuera a hablar mal de ti. Y no solamente estoy hablando en amistades, sino muchas veces dentro de la familia. Y si no estamos dispuestos a tener que perdonar, eso nos impide que tú también, tú y yo, hay una separación y no nos permite poder avanzar hacia dónde, hacia adelante. Porque no estamos dispuestos a qué, a perdonar a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, la falta de perdón es como una atadura que siempre nos va a amarrar y nos va a atar hacia dónde, hacia el pasado. Porque si una persona no está dispuesta a perdonar, por más que tú quieras avanzar y seguir hacia adelante y hacia las cosas que el Padre tiene para tu vida y no lo sueltas, y aunque tú piensas que vas caminando y vas avanzando, en el momento en el que tú te recuerdas, eso te lleva y te ata nuevamente hacia el pasado, porque no lo has soltado en tu vida. Y la palabra dice, despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corremos hacia adelante, hacia el lugar que Yahweh tiene para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a despojarnos de todo el pecado que nos asedia. ¿Cuál es ese pecado que tan fácilmente nos envuelve? ¿Sabes? Si el pecado no fuera tentador, nadie pecaría. El pecado es tentador. ¿Por qué la persona que roba le gusta robar? Para muchos es la adrenalina, el experimentar y el saber lo que se siente hacer algo sin que alguien más te vea. El tener que mentir, engañar, etcétera, etcétera. Porque una cosa nos lleva a ¿qué? Nos lleva a otra. ¿Por qué el adulterio también sucede lo mismo? El que el hombre y la mujer se tenga que estar escondiendo para que no lo descubran, etcétera, etcétera, y viendo cómo hace y planea un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es tentador, es la adrenalina que se siente. Si no fuera así, tal vez no sucediera. Pero debido a que hay un mandamiento que diga que no lo hagas, así como cuando vino con Adán y le dijo, de todo lo que hay podrás comer, pero de esto no lo podrás comer. Pablo dice, por cuanto el pecado cobró vida sobre mí, ¿a causa de quién? A causa de la ley. Porque la ley dice no lo hagas, a causa de que la ley y el mandamiento dice no lo hagas, el pecado cobra vida sobre la vida de quién, de una persona. Porque viene y nace la tentación de quererlo hacer. ¿Cuánto lo entendemos? El no pasarte un semáforo, hay gente que se pasa semáforos en rojo nada más para saber lo que se siente. Todos nos hemos reído, todos nos hemos pasado, quién sabe. Pero es así, muchas veces sucede. Lo mismo que sucedió con la vida de Adán, lo mismo sucede con nuestras vidas. Ahora con el pueblo de Israel, regresando o retornando al punto, el pueblo estaba separado. ¿Y qué es lo que necesitaban? Di conmigo, necesitaban una señal. ¿Y cuál era esa señal? Di conmigo, el Shabbat o el mandamiento, que era una señal entre quién, entre Elohim y su pueblo, para regresar ¿a dónde? Para regresar al pacto, a empezar la obra que Yahweh les había encomendado que hacer, que iba a ser la construcción del tabernáculo. Por eso tuvo que haber un cambio muy sutil, si tú le quieres llamar, por eso es un cambio muy sutil. ¿En qué cambio muy sutil? En que se cambió del día sábado al día domingo. El enemigo cambió primeramente el día de la semana, el primer día, que es la señal. ¿Cuál era esa señal? Una señal de ¿qué? De santificación, de ser un pueblo apartado y separado ¿para quién? Para Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra Shabbat? Di conmigo, Shabbat o el día de Shabbat es el punto de partida para tener un encuentro con Él. Para que el pueblo pudiera tener otra vez un acercamiento con Él, tenía que haber un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? El día de reposo. ¿Cuál es ese punto de partida para cada uno de nosotros? Di conmigo, el día de reposo. Yeshua dijo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. ¿Qué es lo que dice? Vamos al libro de Jeremías.
Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dice Yahweh. Muchos de nosotros, eso es lo que tú y yo aplicamos para nuestras vidas. Tú y yo veníamos de un trasfondo donde estábamos separados y apartados ¿de quién? De Yahweh. ¿Cuál era el punto de partida? Di conmigo, guardar el día de reposo o el cuarto mandamiento, si lo podemos mirar. Dice, así dice Yahweh, dice, paraos en los caminos, dice, y mirar y preguntar, dice, por los senderos antiguos. Dice, ¿cuál es el buen camino? Dice, y andar por él. Y hallarán descanso para vuestras almas. Dice, pero dijeron, no andaremos en él. ¿Qué dice la palabra? Dice, paraos en los caminos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer antes de poder venir o regresar a los caminos del Padre? Tuvimos que hacer un alto en nuestras vidas. Una vez que hacemos ese alto en nuestras vidas, dice, preguntar por los senderos antiguos. ¿Cuáles eran los senderos antiguos? ¿A dónde tú y yo tenemos que ir? A la base y al fundamento de todas las cosas. ¿Dónde está la base y el fundamento de todo? ¿Sabes? No estoy, con eso no estoy diciendo que no volvamos al Nuevo Testamento y que no veo. Hay muchas escrituras que avalan aún dentro del Nuevo Testamento. Pero sí, una de las cosas que tú y yo podemos entender es el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es el diccionario de ¿quién? Del Nuevo Testamento. No hay nada escrito en el Nuevo Testamento, sino que no tenga su base escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Yeshua dijo, porque no he venido a abolir la ley y los profetas, sino al contrario, he venido a cumplir. O sea, Yeshua no vino a quitar ningún mandamiento. Al contrario, dice Yeshua dijo, porque yo soy el amo y el dueño del Shabbat. ¿Cuál es lo que Yeshua quiso decir? Yo soy el dueño y el amo del Shabbat, del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día sábado. Si Él es el dueño y el amo del día de reposo, el único que puede cambiar y mover el día de reposo o es Yahweh o es Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Mas sin embargo, Yeshua, ni Jesús, ni nadie vino y cambió el cuarto mandamiento. Quien vino y lo cambió fue ¿quién? Fue Constantino en el año 325. Por eso es que si muchas veces nos preguntamos, o era una pregunta que yo siempre me hacía, ¿por qué si soy cristiano, por qué me reúno en domingo como muchas otras denominaciones? Y no estoy hablando mal de ninguna. Porque fue un cambio muy sutil desde el año 325. Y estamos hablando ya casi alrededor de 1700 y tantos años. ¿Qué sucedió? Donde por medio de un hombre Constantino dijo, bueno, ahora el día sábado se trabajará y el día domingo será un día de reposo. Y desde ahí, si tú quieres buscar mucho lo que es en Google y Wikipedia, tú puedes mirar. Y ahí está, a la vista de todos. Y vino y se cambió y por eso estábamos separados. Pero sabes, el día de reposo es una señal entre Él y su pueblo. Dice, donde dice la misma palabra, dice, y el hombre que los guarde y que guarde sus mandamientos. Sabes, el cuarto mandamiento es sus mandamientos. Dice, y el hombre que los guarde, dice, vivirá ¿por quién? Por ellos. Y el hombre que los guarde será bendecido. Sabes, Shabbat siempre debe de ser un día de delicia y de deleite ¿para quién? Para nuestras propias vidas. ¿Cuántos entendemos? Dice, y lo llamarás delicia. Vamos a Levítico capítulo 18. Dice, por tanto guardaréis mis días. Dice, guardaréis mis estatutos y mis leyes, dice, por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo soy Yahweh. Dice, que el hombre vivirá por ellos. ¿Quién vivirá? Fíjate lo que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, dice, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿Cuántos deseamos tener una vida? Ahora, tú llevamos, bueno, ¿de qué vida estamos hablando? Estamos hablando de una separación entre Él y nosotros. Dice que el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es?
es Él. Si tú puedes mirar parte de lo que era la entrada del sacrificio. Antes, si vemos una de las cosas que podemos mirar, y voy a brincarme un poco porque no voy a alcanzar a entrar en todo. Cuando Yahweh mandó la construcción del tabernáculo, de todo lo que había dentro del tabernáculo, empezó a dar las órdenes y cómo tenía que ser preparado y cómo tenía que ser construido. Si vemos de la primera cosa donde empezó fue de donde, por medio del arca. Una vez que estableció el arca, vino y estableció el lugar santísimo. Después del lugar santísimo vino y estableció el lugar santo. Y después empezamos a mirar que en el capítulo 38 habla acerca del ábaco, del lavamiento. Después vemos más hacia atrás estaba el lugar del holocausto, el lugar del sacrificio, y después del lugar del sacrificio se encontraba lo que eran las columnas alrededor de todo donde se encontraba el atrio o el campamento o el lugar del tabernáculo donde se encontraba la presencia de Yahweh. Pero para que una persona pudiera entrar, o sea, nadie podía mirar. Era una altura alrededor de 2,5 metros. Al menos que fueras de una altura de 2,5 metros, pues no podías ver nada. O sea, era una columna, me quedo corto ahí con la mano, pero era una cortina de lino y de mucho eso que representaba. Y dice la palabra que el lino representa las vestiduras ¿de quién? De los santos, las obras justas. Y vemos que nadie de nosotros, la única obra justa es por medio de quién, es por medio de Yeshua. No por nadie más, sino que todos nosotros, dice la palabra, que todos somos pecadores. Y el único acceso a poder entrar a los atrios hacia aquel lugar era un solo lugar y una sola puerta. O sea, nadie podía entrar por algún lugar y decir, bueno, es que está la entrada principal y pues yo vengo por acá y abro y levanto la cortina. No, nadie podía tener acceso al lugar del tabernáculo si no era por medio de ¿dónde? De la puerta principal. Había una sola. Y alrededor se encontraban las tribus divididas en diferente orden alrededor del campamento. Pero ¿qué es lo que dijo Yeshua? Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, si no es por mí. Y Yeshua dijo, porque yo soy la puerta. El único acceso para poder entrar hacia el lugar donde se encontraba el tabernáculo era por medio de quién, de la puerta. ¿Y quién dijo que era el acceso a esa puerta? Yeshua. Nadie de nosotros podemos tener una relación según lo que la palabra dice. Mucha gente a veces dice, es que yo tengo una relación con Dios. Y yo no estoy hablando, pero si tú vas bíblicamente a la palabra, el único acceso para poder tener una relación con el Padre es ¿quién? Es Yeshua, nadie más. ¿Cuánto lo entendemos eso? Dice, porque yo soy el mediador. Dice, porque no hay otro camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre. O sea, nadie puede tener una relación y una intimidad con el Padre si no es por medio de ¿quién? De Yeshua. Porque siempre tenía que haber un sacrificio de por medio para hacer expiación por la vida de una persona. Cuando tú puedes mirar una vez que se entraba a aquel lugar santísimo, y la siguiente semana te comparto un modelo de lo que era el tabernáculo, para que tú pudieras entrar después del lugar del tabernáculo que se encontraba a la puerta, se encontraba el lugar del holocausto. Ese lugar del holocausto representaba que la muerte, para que la persona pudiera entrar hacia el otro acceso que se encontraba más adelante. Pero ¿qué es lo que hacía la persona antes de poder entrar a aquel lugar o poder caminar? Tenía que haber un sacrificio. Y ese lugar, recordemos que fue el lugar del sacrificio del holocausto. De ese lugar siempre permaneció que encendido, y no encendió nadie más, sino que encendió ese lugar, vino por medio de la presencia de ¿quién? De Yahweh, que descendió fuego del cielo y encendió aquel lugar, y el lugar estaba ardiendo continuamente en todo el tiempo. Tiene que haber una muerte. ¿Quién tuvo que morir? ¿Quién fue ese sacrificio perfecto para el perdón el tuyo y el mío? Para que después de eso tuyo pudiéramos tener acceso más adelante. Yeshua, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue ese sacrificio perfecto? Quien vino y trajo perdón y redención sobre nuestras vidas. Yeshua. Y todo lo que tú puedes mirar dentro del modelo del tabernáculo apunta directamente hacia Él. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12, presentar vuestros sacrificios vivos. ¿Sabes? La palabra dice que tú y yo somos cuerpos terrenales, somos donde habita la presencia de ¿quién? La presencia de Yahweh. Dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, diariamente tú y yo damos muerte ¿a quién?
No a nuestras vidas, no morimos, pero morimos ¿a quién? A nuestras actitudes, a nuestras pasiones carnales, a todo lo que nos separa delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Tenemos que morir a diario. Es muy fácil que el hombre peque. ¿Cuánto lo entendemos? Es muy fácil. Pablo dice, porque el pecado muy fácil que nos envuelve. Si uno no tiene cuidado, una persona echa una mentira, y ya una vez que echó una mentira, vuelve a decir otra para tapar la que dijo, y para poder tapar esa que dijo, viene y echa otra mentira, y etcétera, etcétera, y así va, y así va, y así va. Y mucha gente ya llegó hasta matar a familiares, y etcétera, etcétera, porque pues ya pecó una vez y ya no había ni cómo decir otra cosa, y ya vino y hizo una historia muy grande. Y pareciera de risa, pero es verdad. Porque así es el ser humano. Pero sabes, el único mediador, o por la única persona, y ya sé que el tiempo avanza y no voy a poder entrar en todo, pero la única persona que puede librarnos, dice Pablo, decía con ese término, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que aquello que deseo hacer, no hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque nuestra tendencia es inclinada hacia dónde? Hacia lo malo. Si yo te preguntara, ¿cuántos quisiéramos hacer cosas buenas? Yo creo que todo el mundo diría. Es más, te voy a decir, ¿a cuántos nos gustaría que el mundo fuera diferente? A todos. Y si tú le preguntaras a mucha gente, ¿cuántos nos gustaría que el mundo fuera diferente? Que no robaran, que no mataran, que la justicia en el gobierno, etcétera, etcétera. Y toda la gente diría, no, pues queremos que se haga justicia. Pero para que las cosas puedan cambiar, primeramente tenemos que cambiar nosotros. Hablamos de la justicia cuando nosotros somos injustos. ¿Cuántos entendemos eso? Queremos que se nos haga justicia, pero no obramos justamente. Queremos que la gente no nos deba, pero a veces debemos. Y podemos poner un montón y sin fin de cosas de querer actuar y que las cosas sean diferentes y que no robemos y que no mintamos, pero si robamos y mentimos en nuestras casas. ¿Y qué es lo que se necesita primeramente? Pablo da la respuesta, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago, porque hay una lucha dentro de mí y que lucha una con la otra. Y si pues el versículo siguiente, él da la respuesta, dice, Yeshua o Jesucristo. ¿Quién es la respuesta para que tu vida y mi vida pueda cambiar? Él. Y si tú miras las cosas que empezaron dentro del tabernáculo, en el orden en que empezaron, no, tú no ves que primero se construyó la cerca alrededor y después se puso lo que era el lugar del holocausto y luego el ábacro y luego se estableció el lugar santo y después del lugar santo el lugar santísimo y la mesa y el candelabro. No, ¿sabes de dónde empezó primeramente? Desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que el libro de Samuel dice cuando vinieron todos a ungir a quién? A David. Cuando vino el profeta y le dijo, dice, ¿dónde estáis? ¿En dónde están tus hijos? Creo que era Isaí, dice, ¿y dónde están todos tus hijos? Y que él le presentó a quién? A todos los hijos, y todos eran hombres de buen parecer, si tú le quieres, que tenían porte para la guerra, y que dijo, ¿no tienes alguien más? ¿Y qué es lo que dijo su padre? Sí tengo alguien más, un cuidador de ovejas, y no era como los demás hermanos. ¿Y qué es lo que Yahweh le dijo a Samuel? Dice, porque yo no miro conforme a qué, lo de afuera, sino que yo miro ¿dónde? El corazón. Y el tabernáculo fue construido desde adentro hacia la parte exterior. Di conmigo, los cambios no comienzan de afuera hacia adentro. Di conmigo, los cambios comienzan desde adentro hacia afuera. Muchas veces queremos cubrir las cosas. Y tú puedes mirar y tratamos de cubrir todas nuestras imperfecciones que se ven hacia dónde. Hacia afuera, y querer dar una buena imagen, una buena apariencia. Pero lo primero que necesita cambiar, di conmigo, es lo de aquí de adentro. Porque la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando el corazón está bueno, lo de afuera estará bien también.
¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y vamos a orar ahí donde estamos. Si podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias por hablar, Padre Yahweh, la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder entender, Padre, o que cada uno de nosotros sea capaz de poder reconocer que hemos pecado y que ese pecado, Padre Yahweh, nos separa delante de ti, delante de tu presencia. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Pero Padre, nadie se puede acercar confiadamente delante de tu trono si no hemos reconocido nuestras fallas, nuestros errores, y no hemos vuelto a ti en un arrepentimiento y en un teshuvah, Padre Yahweh. Te pedimos que nos perdones, porque tu palabra dice: ¿quién subirá hasta el lugar santo, hasta tu monte santo, hasta tu trono, sino el de manos limpias y el de corazón puro? Ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, que la única manera que podemos acercarnos confiadamente delante de ti, delante de tu trono, es por medio de la sangre de Yeshua. Y el reconocer nuestros errores, nuestros pecados que nos han apartado y que nos han separado de ti. Y que mientras no los reconozcamos y que no seamos conscientes delante de ellos, esa es una separación, Padre Yahweh, que hay entre tú y nosotros. Y por más que queramos tener una intimidad y una relación contigo, nunca llegaremos a experimentarla. Padre, que podamos reconocer nuestros pecados. Tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo. Pero aquel que encubre sus pecados, Padre Yahweh, no prospera. Ayúdanos a poder reconocer nuestros pecados delante de ti, reconocer nuestra condición y que podamos acercarnos delante de ti. Porque el sacrificio más grande que esta humanidad necesitaba ya fue provisto por medio de tu Hijo. El sacrificio, Padre Yahweh, ya se hizo y ya está ahí. Solamente tenemos que reconocer que tú eres el único Elohim y que tú eres el único mediador, que tú, Yeshua, eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Te abrimos las puertas de nuestros corazones en este día y renovamos nuestro compromiso y nuestro voto contigo, Padre. Pidiéndote perdón, Padre Yahweh, por nuestros pecados. Perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque hemos obrado mal, porque hemos obrado injustamente, porque hemos ofendido, porque hemos herido, Padre Yahweh. Por tantas cosas, Padre Yahweh, que hemos hecho deliberada e indeliberadamente. Perdónanos porque hemos hablado mal de nuestros padres. Perdónanos porque hemos hecho muchas cosas, Padre. Y perdónanos para que tú también nos perdones, Padre Yahweh. Pero que el momento de pedir perdón y al acercarnos delante de ti, renovemos, Padre Yahweh, nuestro compromiso contigo, de serte fiel, de ser seguidores tuyos. Y que el sacrificio que tú has hecho, Padre, por medio de Yeshua, sea ese camino en el cual cada uno de nosotros podamos tener una relación con nuestro Padre y que podamos tener una intimidad con Él. Y que a través de tu palabra, de tus mandamientos, como dice tu palabra, que el hombre que los guarde vivirá por ellos. Ayúdanos a tener una vida y larga vida en abundancia, pero por ser guardadores de tu palabra y de tus mandamientos. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Señal de rendición. Que seas tú bendiciéndonos en esta hora y que siendo despidiéndonos en paz y en shalom. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Beyasem leja shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.